Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Finec Live. Dejadme, antes que nada, presentar a los invitados especiales que tenemos hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sasa Evers, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Paco Márquez, ¿cómo estás? Paco Márquez de Prado. Fenomenal, Vicente. Muy bienvenidos. Hoy estrenamos este set que esperamos que os guste, esperamos a los que lo estáis siguiendo también. Presento rápidamente, bueno, Sasa es director general para Iberia y Latinoamérica de BNY Mellon Investment Management, y Paco Márquez de Prado. Paco es Sales Executive de JP Morgan Asset Management. Lo he dicho, bienvenidos a los dos. La verdad es que fue un placer también contar con vosotros en la última edición de Asesor Top, que luego también comentamos un poquito sobre este evento, aquel evento que hicimos para encontrar los mejores asesores financieros de España, que funcionó tan bien. De hecho, os diré una cosa, en nuestro canal de YouTube es el vídeo del que más minutos se han retransmitido. ¿Ah, sí? Es un éxito. Sí, ha funcionado fenomenal. Luego comentamos un poco. Como sabéis, este espacio de los Finec Live, lo que nos gusta es tener una conversación que pueda ser interesante para vosotros. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta durante la conversación que vamos a ir teniendo que os gustaría lanzar, pues planteadla en el post. Si lo estáis siguiendo a través de redes, pues en cualquier red, porque tenemos aquí al equipo que estará pendiente y me las mandará por mensaje al teléfono, y yo las introduciré en la conversación que vamos a ir teniendo aquí, que espero que sea muy interesante para todos. Así que nada, bueno, llevamos 2 meses y medio de año. Yo creo que si nos preguntan al final del año pasado, habríamos alucinado con este tiempo, ¿no? O sea, hemos tenido una subida muy fuerte. No sé qué tal habéis visto este arranque de año, si quieres, Sasa, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Pues yo creo que hay un elemento evidentemente de rebote, ¿no? Porque tuvimos un cuarto trimestre tan malo que de cierta manera hay vuelta a la media, ¿no? en algún sentido, ¿no? Al final también hay una serie de factores que ha hecho que el mercado cambie un poco de rumbo. Primero, el Banco Central de Estados Unidos pues, dijo que no iba a subir más los tipos. El tema de los aranceles entre China y Estados Unidos parece que se ha calmado bastante. También tienes China, que ha abierto otra vez un poco el grifo de crédito después de un periodo de restringir el crédito. Esos son los factores principales que ha hecho siempre cuando hay problemas en el mercado. Lo que vemos últimamente en los últimos años, desde la crisis crediticia, vienen los bancos centrales al rescate, y ha ocurrido un poco lo mismo en esta ocasión, ¿no? Y yo creo que esa digamos, movimiento coordinado de los bancos centrales es lo que ha hecho calmar el mercado y lo que ha hecho subir el mercado, más que algún cambio radical en los fundamentales de los mercados, ¿no? No ha habido tanto cambio entre el cuarto trimestre y el primero de este año, excepto el hecho que van a hacer en la política monetaria de Estados Unidos, que va a hacer China con el crédito y el tema de los aranceles. Yo creo que son los 3 puntos más claves. Paco, ¿vosotros cómo lo habéis visto después de aquel final de año tan negativo que tuvimos, este arranque? Bueno, yo creo que el año pasado se habla mucho del final del año, y es verdad que el final del año fue muy duro, sobre todo para los inversores en renta variable, pero el año pasado fue histórico porque durante todo el año, y es donde están la mayor parte de las carteras, los activos conservadores perdieron dinero, que eso es lo que realmente un inversor en renta variable pierde un 10, un 15%, pues, pero un inversor conservador perder un 4% durante 8 o 10 meses es bastante duro, ¿vale? El año pasado fue histórico porque más del 90% de los activos dieron rentabilidades negativas, y eso yo creo que es realmente lo que hizo daño. En cuanto a la última parte, digamos, si llamamos a los fundamentales macro y qué es lo que estuvo pasando en relación a los mercados, de repente se empezó a descontar un escenario de recesión, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, y eso es distinto de un escenario de desaceleración. Es verdad que nos encontramos en una última fase del ciclo, pero si analizabas los indicadores tampoco te estaban indicando que fuese a haber un decrecimiento, sino un suavizamiento en el crecimiento. Se crecía, pero de manera más suave. ¿Qué es lo que pasó? Los mercados cayeron mucho. Nosotros ahí tratamos de aprovechar en nuestras carteras de coger peso para coger el rebote que afortunadamente ha llegado. Ahora bien, ahora nos encontramos con que llevamos un principio de año magnífico, ¿vale? Y ¿qué es lo que va a pasar? Ahí nosotros creemos que, según nuestros economistas, JP Morgan Asset Management, nos dicen que no ven un escenario de recesión en los próximos 12 meses. Al revés, es mucho más probable un escenario donde sigamos creciendo a menor ritmo, pero sigamos creciendo. Con lo cual, nosotros estamos en cierto modo positivos en determinados tipos de activo, no en todos. Y ahora creemos que es donde hay que ser muy selectivo y buscar gente que aporte valor. Hay gente incluso hablando después de la recuperación tan fuerte que ha habido desde mínimos, de otra vez de exceso de complacencia. No sé si es
como decías tú antes, Sasa, esa confianza en que los bancos centrales van a estar siempre ahí para arreglarlo todo. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, hay un elemento del famoso put, ¿no?, de los bancos centrales detrás del comportamiento del primer trimestre. Cierta complacencia yo creo que sí que hay en ese sentido, porque hay que decir que el ciclo está muy alargado. Llevamos desde la crisis crediticia, por lo menos la economía americana subiendo y expandiendo, y sería normal, igual estamos conforme con lo que dice Paco, que no es muy probable una recesión en los próximos 12 meses, pero que llegamos digamos, en la parte tardía del ciclo, yo creo que es evidente, y ese ciclo tardío suele ser acompañado de mayor volatilidad. Y curiosamente muchas veces es la parte del ciclo donde más dinero ganan los inversores, pero asimilando mucho más volatilidad, ¿no? Y de cierta manera lo que estamos viendo es grandes movimientos en los activos financieros, y eso es típico del ciclo tardío que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que complacencia depende de qué clase de activo, qué mercado, etc. Evidentemente tecnología es un buen ejemplo, que vimos unas correcciones muy importantes, sobre todo en los llamados FANGs, ¿no? El Facebook, Amazon, Netflix, etcétera. Ese tipo de acciones evidentemente en precio cotizaban a precios muy extendidos y había cierta complacencia en las valoraciones, ¿no? Hemos visto correcciones muy fuertes en esa parte del mercado, ¿no? Y seguro veremos en los próximos meses vaivenes y volatilidad, y eso va a revelar dónde más complacencia hay en qué partes del mercado. Pero yo creo que sí que cierta complacencia hay en ciertas partes del mercado, pero no diría en el mercado en conjunto, en todo su índole, ¿no? Paco, vosotros ahí lo estáis viendo. Hostia, Wall Street casi ha vuelto a máximos otra vez, por ejemplo, estando más cerca de la recesión. A máximos, ahí es importante decir, vuelve a máximos en lo que son niveles. Lo importante son valoraciones, ¿no? Las cosas valen en función de lo que te dan, por lo tanto habría que compararlo en función de los beneficios. En beneficios tampoco vemos que está muy caro. Lo que sí creemos, y ahí Sasa, estoy totalmente de acuerdo, que habrá volatilidad. En esta última fase del ciclo, cualquier noticia te acelera y genera una volatilidad tremenda, y se disparan tanto los incrementos, las subidas, como las bajadas. Y ahí es cuando es muy importante el trabajo de los asesores, ¿vale? El trabajo del asesor viendo y siendo capaz de ese trabajo psicológico que hace muchas veces con el cliente, de cuando las cosas caen, tranquilo, como pasó el año pasado, mantén tu inversión, tienes un horizonte temporal y debes estar invertido. Y va a ser periodos donde de repente haya subidas muy fuertes, tampoco es momento de deshacer carteras, o tú tienes un horizonte temporal, sabes que tienes que llegar con este perfil de riesgo, mantén tu inversión y no te dejes llevar por las volatilidades. Todos los años, creo que la caída media desde 1980 en renta variable europea está alrededor del 15%. ¿Vale? Pues este año habrá una caída también, en algún momento, como la hay todos los años, pero el que permanece invertido y el que tiene claro cuál es su horizonte temporal, al final lo consigue, y de eso va lo de invertir, ¿no? Conseguir aquellos objetivos financieros que cada uno nos proponemos. En ese sentido, incluso, no sé si es un buen momento, o sea, porque quizá en los momentos también de muchas subidas, mercados alcistas, sin caídas importantes, todo el mundo tiende a asumir más riesgo quizá del que debería, ¿no? Porque un poco jauja, ¿no? No sé si también es un buen momento para revisar si el perfil de riesgo que creías que tenías hace 6 meses realmente es tu perfil auténtico de riesgo o no. No sé cómo lo ves esto. Vale, yo creo que ahí hay una labor muy importante que tiene que hacer antes hablabas del concurso del asesor top. Lo más espectacular cuando hablabas o corregías los trabajos de la gente era ver cómo eran capaces de asimilar distintos perfiles de riesgo a cada uno de los objetivos financieros de la familia. ¿A qué me refiero? Yo, Paco, tengo niños pequeños, estudiarán dentro de 15 años, llegarán a una universidad, quiero tener un saco de dinero, tengo 15 años de plazo, pero dentro de 2 años me quiero comprar una casa. Igual tengo que tener un perfil más conservador para ese objetivo financiero y un perfil más arriesgado para lo otro. Lo que es muy importante es que el asesor se siente y haga esa labor psicológica de ser capaz de explicarle el riesgo y el plazo que tiene cada cliente, y el cliente de confiar y no dejarse llevar ni por los cantos de sirena ni por las noticias autodestrucción que muchas veces salen en prensa. Saber diferenciar y tener claro su objetivo y su horizonte. Sasa, antes comentabas efectivamente que muchos inversores, que precisamente en esta parte, yo creo, los gestores, si les preguntas, lo que quieren es volatilidad, precisamente es donde pueden encontrar mejores precios. Sin embargo, lo que vemos en el comportamiento muchas veces del inversor particular o del inversor retail es que precisamente hacen lo contrario, ¿no? De pronto llega el susto, en trimestre se sale, lo hemos visto
hemos tenido un trimestre de muchas salidas en fondos de renta variable en España, ¿no? Sí. Que al final, ¿qué puede hacer el inversor para que no le vuelva a pasar cada vez que hay una caída salir en ese momento? Desde luego no mirar el valor liquidativo de forma diaria. Sí. No, pero no, más en serio, yo creo que lo que decía Paco, la función de un asesor es precisamente, digamos, llevar esas decisiones, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que haber es más cultura de dejar el asesor asesorar y dejar la cartera, ¿sabes?, quieto, ¿no? Y lo que yo creo que es la tendencia, un poco, el ejemplo es cuando vas al supermercado, hay un descuento, no dices, hay un descuento, ¿no? Comparamos con las valoraciones, cuando las valoraciones están más baratas, es cuando debemos estar comprando. Y psicológicamente tenemos la tendencia de comprar cuando las cosas están subiendo y cuando están bajando hacia el revés. Y los mercados financieros tienen ese elemento psicológico que es al revés a la vida real. Y eso requiere, yo creo que el labor ahí es muy didáctico, tanto psicológico como didáctico. Y eso, refiriendo a lo que era el asesor top, yo creo que dar ejemplos concretos y prácticas que permite digamos, a los clientes subyacentes tener esos ejemplos y entrar en ese, digamos, proceso de aprendizaje digamos, de los ejemplos, tanto la parte psicológica, pero muy importante la parte didáctica, ¿no? de aprender. Y, digamos, como cualquier cosa, la tendencia es sobre tocar la cartera, digamos, cuando en realidad tenemos que hacer 2 o 3 sesiones al año, no múltiples sesiones diarias o mensuales, ¿no? Claro. Hombre, ahí yo creo que en la parte emocional, de la toma de decisiones basadas en criterios emocional, la comunicación es clave, ¿no? Hablamos también en estos tiempos cada vez más de tecnología, de robo-advisors y demás. Claro, pero es esa parte, ¿no? En la parte emocional, no sé si hay algún truco que pueda funcionar ahí en la relación entre clientes y asesores. Yo estuve trabajando como asesor un tiempo y ahora trabajo desde el lado institucional y veo a muchos asesores. Te das cuenta que el asesor que está más cerca del cliente significa que cuando el mercado cae, le llama y le dice, estate tranquilo. Cuando el mercado sube, le dice, estate tranquilo, ¿vale? Porque ahora no es el momento de ponerse hasta arriba, tu horizonte temporal y respétalo. Esa cercanía es fundamental y esa capacidad psicológica que tienen muchos asesores, que no es fácil y didáctica, como dice Sasa, es fundamental y es un trabajo que hay que fomentar. Por eso el concurso, como decíamos antes, de asesor top y que se expandan esas buenas prácticas es clave para desarrollar una cultura financiera que tenemos que potenciar aquí. Esa parte de la comunicación también la trabajáis mucho vosotros, ¿no? Con los propios asesores, dándole, yo creo en ambos casos, dándole muchas herramientas, mucha información para que puedan trasladar esa visión a los clientes, ¿no, César? Sí, porque al final el asesor, de cierta manera, si no das información, no es capaz de transmitir al cliente subyacente lo que son las características y el comportamiento del producto que está utilizando la cartera, ¿no? Y entonces es clave, ¿no? Y cada vez más ponemos más hincapié en que el asesor no solo tiene información igual más, digamos, detallado, sino también una información más a medida para que cuando tengas las conversaciones con el cliente subyacente, tiene todo a mano para poder posicionar el fondo y explicar cuál es su papel en su cartera, ¿no? Eso es clave. Yo creo que todas las gestoras internacionales estamos trabajando en ese sentido, ¿no? En JP Morgan no nos consideramos una gestora de activos. Nuestro lema es Let's Solve It. Vamos a solucionarlo, ¿vale? Y nuestra misión es conseguir que los clientes consigan sus objetivos financieros. Los clientes se sacrifican y ahorran, quiere decir, posponen consumo presente para conseguir algo el día de mañana, ¿vale? Y ese sacrificio tiene que tener unos resultados y nuestra misión es ayudarles a conseguir esos resultados. Por eso estamos enfocados, aparte de una gestión y muchísimos recursos de gestionar y unos fondos que son magníficos por todo el mundo, en dar herramientas tanto al asesor como al cliente final para ayudar ese trabajo psicológico, como tú dices. Tenemos 2 que son claves. La primera de ellas es la guía de los mercados. Hace 15 o 20 años en Estados Unidos una entidad le dijo, oye, JP Morgan, tienes una cantidad de recursos bestiales, ¿por qué no me ayudas y das una herramienta para que mis asesores puedan tener esas conversaciones sobre estar invertido, sobre el largo plazo con los clientes? Y se crea lo que se llama la guía de los mercados, ¿vale? Está en nuestra página web y los asesores pueden darse de alta para tener esas conversaciones con los clientes. Y por otro lado nos hemos dirigido también al cliente final con una página que se llama Find Your Future, ¿vale? Donde a través de un pajarito lo que se trata es de conceptos muy básicos, pero que muchas veces olvidamos, como que es la diversificación, qué
que es la inflación, que muchas veces nos olvidamos de ella, el estar invertido, lo difícil que es saber qué día es importante o no, con un pequeño pajarito que nos va guiando a través de unas calculadoras y unos juegos, ser capaces de estar invertidos. Y yo creo que ese trabajo, como dice Sasa, que hacemos las gestoras internacionales, es fundamental y hay que potenciarlo. También a través de vuestros grupos en Finect, porque lo sabemos muy bien, animamos a todos los que no seáis miembros, tanto de un grupo como de otro, a seguirlos, porque hay información muy interesante también, en ambos casos, vamos, desde luego, infografías, comentarios, o sea que hay. Me gustaría ir a la parte de Asesor Top, volviendo a ambos estuvisteis en el jurado. Bueno, Paco estuvo en la parte de selección inicial de trabajos, como también Sasa, luego estuvo Susana en lo que es el jurado físico en el evento, pero ¿qué balance hacéis? Han pasado unos meses desde entonces, de la calidad de los trabajos, ¿cómo lo viste, Sasa? ¿Cómo lo viviste? Pues yo creo que fue una iniciativa muy innovadora. Yo creo que no se ha visto nada parecido, que yo no conozco ningún ejemplo parecido de donde tú tienes un asesor, un cliente subyacente que tiene sus problemas de cartera y cada uno tenía su perfil y sus necesidades, y luego viene, asesores a presentar soluciones a ese problema. Y lo que era muy enriquecedor era la variedad de soluciones que tenía cada asesor. Cada uno tenía su validez, pero claro, habían propuestas más fuertes que otros, pero era muy interesante comparar, cada uno de los asesores y cómo ellos intentaban solucionar el problema del cliente subyacente. Y esta combinación de cliente subyacente con asesor, pues yo vuelvo a lo mismo, pues es muy didáctico. Si tú eres un cliente subyacente viendo ese proceso, pues hay un proceso de aprendizaje sobre, autorreflejo de cuál es mi cartera, qué problemas tengo yo, y yo creo que ha sido un proceso muy, muy interesante. Y además de esa diversión que tenía la fórmula del evento, que era muy original, como eso de la cocina, ¿no? En la tele. A mí me gustó mucho el formulario, así que quedamos encantados con el evento. Claro. Yo no pude estar en la parte de Talent Show, fue una compañera mía, Susana, pero me tocó todo el trabajo previo de evaluar los trabajos. Llegaban un montón de informes, se evaluaban los trabajos de unos asesores al que se les daba un perfil de cliente y cómo lo harían ellos, todo el trabajo que harían con ellos. Se seleccionaban y los mejores es los que iban a la fase final. Y cuando corregías esos trabajos, que es la parte que me toca a mí, como dices, Sasa, veías una disparidad tremenda. Y éramos distintos jurados, no sabíamos de qué entidades eran porque solo nos daban un código. Y coincidió que los que llegaron a la final fueron los que resulta mejor evaluamos, los que el producto, que es la parte que nos toca a Sasa y a mí, fue lo último. Es cierto, sí. Eso es cierto. Que es algo que me llamó mucha atención. Fue gente que primero preguntaba al asesor, al cliente, ¿para qué inviertes? ¿Para qué quieres tu dinero? ¿Qué plazo tenemos? Y le explicaba la volatilidad y el riesgo que asumía en cada uno de ellos y lo que podía ir perdiendo, pero si se mantenía invertido, cómo lo iba a conseguir. Y al final es cuando llegaba el producto. Y en el producto era una cartera diversificada, trataban temas de fiscalidad, temas muy completos. Y me llamó mucho la atención y hicisteis una labor sensacional. A ver si conseguimos que eso se expanda, que seáis altavoz de esas buenas prácticas. Sabéis que hicimos una encuesta entre inversores y entre asesores. Les preguntamos a ambos, ¿no? Y una de las líneas fundamentales que salía era que en realidad ambos, tanto el asesor como el inversor, son bastante conscientes de cómo sería la relación ideal, pero que el cliente siempre tiene la sensación de que el asesor se centra demasiado en los productos y le hace poco caso a sus necesidades, y al asesor le pasaba precisamente lo contrario. Decía, es que yo creo que el inversor solo está pendiente de la rentabilidad y no se fija en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso fue un poco esta iniciativa. Oye, vamos a poner, creemos que hay la capacidad de generar esta conversación y de poner en común a las dos partes que en realidad lo que buscan es lo mismo. Al final es unas necesidades y el otro lo que quiere es servicios para cubrir esas necesidades. Es muy interesante, ¿no? Esa falta de, que una parte percibe que es, digamos, totalmente desconectado de la otra parte, y cómo cerrar ese hueco entre las dos partes para que se entiendan bien. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí, eso es un poco... ¿Qué le pediríais a la segunda edición de Asesor Top? Bueno, yo creo que lo que tenemos que conseguir es que, aunque sea trabajo que nos va a tocar a nosotros, haya aún más gente, y después vamos a tener que darle mayor difusión, porque es que el resultado fue espectacular, y las prácticas y los trabajos de la gente, yo vi luego el vídeo del Talent Show de la final,
Y es que los trabajos eran espectaculares, cómo los exponía la gente, la forma el camino de llevar al cliente hasta el final, y la solución debería ser práctica habitual en el mercado, y deberíamos conseguir que haya más gente dispuesta y más gente que después siga el trabajo, pero el formato me pareció sensacional. Sí, poco que añadir. Igual hay que llevarlo por España a distintas ciudades. Es una posibilidad, sería un roadshow y llevas a 3, 4 o 5 ciudades en España y expandir un poco la distribución de la idea, ¿no? Bueno, la verdad es que ahí es el interés que tenemos realmente en eso, en que esas dos partes que tienen una necesidad común se entiendan, ¿no? Es como... es gente que quiere llegar al mismo destino, pero está hablando de idiomas distintos aparentemente, ¿no? Bueno, intentar ayudar a que hablen el mismo idioma. Teníamos la posibilidad de que hubiera preguntas o comentarios, si ha llegado alguna. Hay alguna un poco que ya hemos cubierto de alguna manera, pero sí que quiero haceros enfoque en esto, ¿no? Dice, con el tema de los, precisamente de los robo-advisors y demás, que lo que hacen es bajar también el coste, ¿qué papel creéis que debe jugar el asesor financiero ahí, ¿no? Cuando cada vez hay más acceso? No sé si... ¿quién quiere Sí, bueno, el robo-advisor es una herramienta, pero yo creo que la solución es una combinación, ¿no? Del asesor físico y la utilización de robo-advisors. Yo creo que el contacto humano no se va a quitar de en medio, yo creo que no veo yo que los clientes quieren tratar todavía con una máquina. No tienen problema en que se utiliza como herramienta, pero todavía hay un papel clave para el asesor, que es ese elemento psicológico y didáctico de que hemos hablado, ¿no? Que digamos, yo creo que RoboAdvisor hay que verlo más como complementario que una herramienta que va a reemplazar digamos, el papel tradicional del asesor. Paco, ¿quieres añadir? Pues mira, lo que ha hecho Sasa estoy totalmente de acuerdo y por profundizar un poco más, de hecho creo que el valor del asesor es ser capaz de complementar esa herramienta, de transmitir esa capacidad psicológica, esa capacidad de tranquilidad, de determinar los objetivos financieros y mantener la calma, que a la máquina le va a costar más. Y si no es capaz de hacerlo, la gente se quedará solo con la máquina. Por eso esto va a permitir diferenciar el asesor que vale y que tiene esas capacidades del asesor que no te está aportando valor. Ahí también la parte, como comentábamos antes, de la importancia de la comunicación, ¿no? Yo creo que esa cercanía, esa proactividad en la comunicación, la máquina irá aprendiendo. Probablemente la inteligencia artificial en el futuro no sabemos, pero de momento todavía es una parte muy humanista, ¿no? de cercanía. Y luego había otra, claro, al final tenemos la oportunidad de teneros aquí, vosotros que seguís tantos fondos y demás, una pregunta dice precisamente en qué tipo de activos estáis viendo todavía rentabilidad, después de lo que comentábamos, ¿no? De la subida fuerte que hemos tenido desde este inicio de año, en este contexto, ¿dónde veis todavía valor? Pues nosotros, una de las clases de activos que fue castigada el año pasado fue todo lo que es deuda emergente, ¿no? Y ahí sí que nosotros creemos que en exceso, ¿no? Que fue un año, el año pasado, cuando el dólar estuvo muy fuerte y eso pues pesó mucho sobre, digamos, la deuda emergente en general, ¿no? Entonces, tanto la deuda emergente en dólares como en divisa local es una clase de activos que ofrece rentabilidades interesantes en estos momentos, ¿no? Desde 6 en la deuda en dólares, deuda emergente en dólares, hasta pues 7% en la deuda emergente local, ¿no? En divisa local. Y si tú ves dónde están las rentabilidades digamos, en los países desarrollados, de todas las emisiones de gobiernos, grado de inversión, que mucha de la deuda emergente local ya es grado de inversión, y ves un diferencial de rentabilidad muy importante, ¿no? Estás hablando de un Bund alemán que en esos momentos ofrece 7, 8 puntos básicos a 10 años, y digamos una emisión de un país como Brasil, que bueno, ha tenido sus problemas, pero al final no tiene problemas de pagar su deuda, que puede ofrecer rentabilidades de 7, 8, 9%, depende de qué parte de la curva. Entonces, y en un momento cuando los países emergentes están empezando a crecer más, donde nosotros esperamos, incluso en la parte de, digamos, resultados empresariales este año en los países emergentes, pues crecimiento superior de márgenes con respecto a incluso a Estados Unidos, que tenemos unos fundamentales sólidos y sobre todo, lo que es muy importante, un dólar que creemos que para este año va a ser mucho más estable en rango, no va a estar tan fuerte, que es lo que, claro, como estos países emergentes emiten mucho en dólares, pues pesan mucho sobre digamos, ellos, ¿no? Entonces, creemos que el entorno macro es más estable y que va a ayudar, digamos, a esas emisiones de deuda emergente. Paco.
Nosotros creemos que estamos en la última fase del ciclo, como decía antes Sasa, se va a generar mucha volatilidad y esa volatilidad va a generar oportunidades. Creemos que esas oportunidades van a venir por títulos en concreto y gestores con capacidad de elegirlos, lo cual es muy importante. En cuanto vamos a zonas geográficas o tipos de activos, ¿vale? En renta variable nosotros estamos ligeramente sobreponderados, estamos sobreponderando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una economía que está funcionando muy bien, ¿vale? Es una economía que lo está haciendo fenomenal, pero hay una fecha importantísima que son estos días, que es qué pasa con la Reserva Federal, porque el tono de la última reunión hay que verlo también con los datos de inflación, hay que verlo también con los datos de salario, que es un mercado salarial que está muy justo, hay que ver qué es lo que pasa y no infraponderar la necesidad que tiene la Reserva Federal de controlar la inflación, ¿vale? Y eso va a tener implicaciones muy importantes en cuanto a la divisa, y esa divisa puede afectar a Europa. No olvidemos que Europa tiene que exportar, ¿vale? Y si el dólar se fortalece, ¿vale? pues a Europa le va a costar más exportar, ¿vale? Y después el efecto que tiene sobre los países emergentes. Como dice Sasa, a nosotros los países emergentes con un dólar más débil nos gustan, porque al final les va a permitir, ¿vale? Tener esas necesidades de financiación, ser capaces de cubrirla y crecer. Pero es muy importante tener carteras diversificadas, gestores activos y después con la volatilidad y los vaivenes que pueda haber este año, no alarmarse, tener claro, como decíamos anteriormente, el horizonte temporal. Y clave, ver qué pasa estos días con la Reserva Federal. Yo, para terminar ya, Sí. precisamente había una pregunta también por aquí que era, si antes decías, ¿no? En los próximos 12 meses no vemos recesión, pero en algún momento tendrá que llegar la recesión, ¿no? Los ciclos. ¿No convendría cubrir un poco más las carteras, precisamente, ante esa posible llegada de la recesión? Sí, bueno, yo creo que estás hablando más de una cartera mixta, ¿no? Una cartera que queremos de un perfil moderado, es ese tipo de cartera clásica. Yo creo que sí que, digamos, nosotros, por lo menos en las carteras que gestionamos globales, tipo multiactivo, mixto, sí que estamos guardando un poco más de liquidez. Y estamos cubriendo un poco la parte de riesgo, lo que es la cartera renta variable, un poco más con, sobre todo, deuda de gobierno de calidad, ¿no? Que cubre un poco la parte de renta variable, ¿no? Y eso es que la deuda en general de los países reales de calidad, como mencioné antes, no ofrece mucho valor, pero sí que en una cartera diversificada ofrece la posibilidad de cubrir tus activos de riesgo. Entonces, yo sí que creo que es un buen momento de guardar un poco más de liquidez, y instrumentos líquidos como la deuda emergente, como la deuda, digamos, americana de gobierno, pues para, digamos, eventuales correcciones de mercado. Yo creo que sí, y para tener liquidez para emplear cuando sea el momento, sí, que creo que sí. Nosotros ese tipo de cobertura lo estamos haciendo más a través de alguna apuesta de duración en determinados países. Estados Unidos, en la curva empieza a haber movimientos y esos movimientos ofrecen oportunidades, y después estamos dejando ya no tanto como decíamos, infraponderamos ligeramente la renta variable, excepto Estados Unidos, que nos gusta mucho, y empieza a gustarnos el crédito y determinados títulos de crédito que te están ofreciendo, ¿vale?, un cierto carry, más que el propio crecimiento, y aprovechar las oportunidades del año. Muy bien, pues solo agradeceros esta conversación que hemos tenido, este ratito tan agradable de charlar sobre asesoramiento financiero, sobre inversión sobre los distintos activos, que ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Vicente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paco y a Sasa, muchas gracias tanto a JP Morgan Asset Management como a BNY Mellon Investment Management. Muchísimas gracias a los que habéis estado siguiendo esta conversación en directo, a los que lo estáis viendo ahora mismo en diferido, esperamos que os haya resultado interesantes. Os invitamos a seguir los grupos tanto de JP Morgan Asset Management como de BNY Mellon Investment Management en Finet.com, desde luego también a conocer la sección de asesores, esta sección de asesores que tenemos en Finet, para que, bueno, si necesitáis, podáis encontrar también un asesor. Y si no lo habéis visto, por favor, a veros todavía, aunque hayan pasado unos meses, a la final de Asesor Top, que estuvo fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.